Entonces la primera parte va a ser la parte protocolar de reconocimiento al ministro de Políticas Lingüísticas y a un extraordinario, a un grande de la cultura de nuestro país. Una persona con muchísimos años de trabajo, aretteíma para Mohamed, ustedes pueden escucharlo de lunes. Yo solo decía, porque yo iba a hacer ya puede ir competencia, más porque es ahí, trae la mamá para que está allá, trae la 5 de la carne y el mamá, y con Luque lo van a meter para y ahí está la 95.1, la FM, haciendo programas todos los días en ese horario de 5 a 7 de la mañana. Luego estamos los sábados con Juan Olguín y sábado, alguém me dijo contigo, a mais de uma e conflito cuina de mês da Javiana y va a casar una competición de verano. Así que va a ser un homenaje también a este gran amigo con el que hace tanto tiempo trabajamos también, que el querido amigo Papi Villalba. Allá está Luis Lugo, ilumina ahora, de ahí que vas a salir ahora. Entonces, ahora vamos a empezar. Yo, señor ministro, y acá Papi, también al profesor Leonardo, a todos, quiero contarle, ministro, quiénes son los que están acá para hacer homenaje y qué es lo que nosotros hacemos. Siempre el primer domingo de cada mes, religiosamente, nosotros decimos todo y ellos saben, algo que hay camino del mundo, cuando uno va a ver el mundo, siempre estamos acá, siempre trabajando, formamos un equipo, somos una gran familia. Y acá quiero presentarles por este lado a la doctora Liduvina Ayala Gomán. Ella está en Natal, Itapúa. Y que quiero ir ahí, doctora Ramona Ayala Gomán, a ella es Mira María Auxiliadora, como María Lima. A cuando llegué que se va a ver a Ramona Ayala, vamos a tener el y va a caer. Ahí quieren dejar a ahora de Samón, algo de los días de Loreto, como voy a pedir. Ustedes, yo creo que me puedo dejar a Juan González, ahí estaba ya tejido del norte de San Pedro, que hoy en día puede dejar a Pedro Olvidé, a Juan puede dejar a Marcelina, yo González, a uno de los días de la Loreto, estaba Pedro Juan Caballero, a Capitán Pau. Que yo vine a ella. Para el piano, que hubiera sido como ahora pues ahora hacer la costa, ya la directora de la regional de la Fundación Centro, ahora tienen un nuevo local en la zona de México, entre Manuel Domingo y José Morel, un local nuevo donde se mueve los días. La profesora Nancy Cabrera, ella es la directora en este momento de la regional, José Domingo Campos, en Caguazú. Lastimosamente su padre falleció hace poco tiempo, pero ella fue formada por su padre para entrar a la asociación. Es una persona muy preparada, igual que los miembros de su familia. Acá está la profesora Suma Areco de Marte, Areco Dinamita incluido en Murir, Areco como Lorenza Morel de Marecos. Ella es nuestra directora de la regional de Emboscada. Al lado de la profesora Felicia, una repatriación Caguazú, y quiero que me diga a Saturnina y a Molina de Perú, general de aquí, a Guanajuato, en el Paraguay, o a Ipema, o a Taito regional en el Saturnina y a Molina. Allá tenemos el profesor Federico González de Tobar, director de la regional de Concepción y el presidente Franco. Muy vivo. Y quiero ir a mi grupo de Carolina Rivas, a Villalú, hoy
¿verdad? Sarina, hablemos de nombre de León, de los cordilleras y cordilleras de Beja, a lo que yo invitaba. También el caso que está trabajando en cosas que Luis Lugo, a él no se nos deja Luque Jatito, a Lima, va a votar en el Luque Jatito. Y yo quiero ir a acá al sitio sin grabarlos, yo la regional San Lorenzo, pero para nuestro orgullo es el director de cultura de la Municipalidad de San Lorenzo. Un trabajo muy importante que viene haciendo. Ahora, voy a añadir a la profesora pastora de Guizamón, a hoy en la cara del barrio. Nosotros tenemos 3 regionales que son las más activas. Del 88 Caraguazú, del 89 Mozagueño, ¿verdad? Del 90 con Pastora Garro. Cuando la Biblia está ahí, hay que hacer una prueba. Martín Cara López, él es de Perú y de San Joaquín. Y en Perú tienen una extensión a Vaquería. Son lugares penetrables a la extensión. Y gracias a la privacidad, él venía en moto desde Perú hasta Matagalpa. Cuando te vaya a venir para el río de Patera, sería clase profesor acá por muere. Y después de eso, abrió lo que viene por fin más grande, un programa, no es que la trabajo de muchos años, profesor de toda la nación. Allá está María Antonia Rocas, que es nuestra directora de la regional de Casa Paz, un departamento, está Carmen también, que es su marido. Allá está la profesora Sabina, que es Adrián, acá, la profesora Teresa Cardoso, ella está en 12 regionales certificadísimas en Uruguay. Santo Guayabo, también certificado. Acerca ella de misma San Luis y al lado de la profesora Felina, que es su compañera con la que siempre está viajando, aprendiendo a la regional. Allá en el mundo está Miriam Acosta, ella también es la directora de la regional de ITA, acá cerca. Secretaria de allí, el profesor Catalino Roberto Ricardo, de Villeta, acá central, Zulma, que es nuestra vicedirectora, y también directora de la regional de San Antonio, Porfiria, que es también la directora de Paraguay, Nelson, que a la vez es director de la regional de Yingüe y de la pareja. Y allá en el fondo, que al último, los últimos serán los primeros, que también estaba mayor comandante en jefe, Marical, Sabina Núñez y mi esposa. Bueno, estamos prácticamente en todo nombrado, ¿verdad? Y entonces, ministro, lo que queremos hacer, primero que nada, reconocer el tiempo tuyo de acercarte a la gente, de conocer un poco a toda la gente, igual que Paulina, y tener acá junto a para cualquier video que quieras hacer de la Secretaría de Política Lingüística, nosotros estamos a tu disposición. Así fue con la ministra anterior, en ese momento con Carlos Villera Marzado. Y una cuestión que siempre es importante, nosotros trabajamos muchísimo en su momento para hacer realidad la ley de lenguas. Y eso hoy en día se hizo realidad. Y hoy tenemos una Secretaría de Política Lingüística y la Academia de Lengua Guaraní creada también en virtud a esa misma ley. Entonces, en ese marco, ministro, ponernos a disposición, sabemos de tu gusto por el guaraní, sabemos de tus obras en guaraní, y eso es lo que en primer lugar nosotros queremos. Entonces, en nombre de todos, reconocerte. Y quiero pedirle acá a nuestra vicedirectora, a nuestra querida profesora Sonia Trinidad, que tenga ella la responsabilidad de hacer entregas de este primer diploma de amigos solidarios que idioma guaraní, que es la máxima distinción que le ha tenido todo el estado. A las personas destacadas en
en el conocimiento, en el uso de lo que es la lengua guaraní. Entonces, suma. Vamos a dejar a Alfredo Javier Riveros Martínez, ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Irera, vamos a encender el cuerpo de Chacuá. Lo cual, por el juego de Guaraní, a los años de ahí, que está teniendo una serie de poco que tomó acción en tu chat o una reunión. República del Paraguay, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente Diploma de Honor de Chacuá al Magíster Alfredo Javier Riveros Martínez, ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. O diputación guaraní en la lectura de Upape a un barete de Ñanevañi en el gobierno. Estaba Fernando de la Mora para orientar como hoy desde 2024. Como de la Bacu de Chacuá, profesor doctor David Galeano Rivera, director general del Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ahí saludos a Galeano, Zulma, compañeros de la mesa, y yo para abuelo ni tenía pero ahora ya puedo entregar unos cuantos alumnos va a biblioteca de Ateneo realmente agradezco mucho este reconocimiento. Agradezco sobre todo a mí que cuando apenas empecé en el cargo hubo un intento ahí de absorción de la Secretaría y una de las cosas más fuertes que se levantó contra esa idea fue la del Ateneo, por lo que esto que no me voy a olvidar nunca y
jerarquizando y fortaleciendo una parentela de director, de curaje, de ara ochuru, ara poniendo cama en madera, si llama de papilla de niño, y se llama de papilla de director. Para educar por aquí, a gente 30 pisar em memória o raio a super ara até a correção que a gente está dizendo de recurso de Saramón onde um bate com a sua igreja. Então, limitamos hoje e ele amablemente generosamente también está presente con nosotros para recibir este homenaje porque para nosotros, así como le decíamos al ministro, también le decimos a Papi un cartón. Pero ese cartón contiene todo el afecto y todo el apoyo de la Reunión de la Cultura Guaraní para un grande proyecto cultural como sin duda lo es Papi Villano. Quiero pedirle acá a nuestro querido poeta Alfonso Calle Ortiz que por favor tenga la gentileza de entregarle el diploma amigo solidario al querido amigo Papi Villano. Nei tunarkeman boleh sistem insyaallah aku ambilnya ada aku akan lebih aku Radio Nasional lebih bagai siapanya dalam sekolah ibu yang dia umur sekolah yang ini dengan Este año vamos a terminar, le hemos invitado al ministro y a Papi. Y esto que vamos a invitar acá a Papi, que es el segundo de abordo con nuestro querido Guajara Virgilio. Y acá está Luis Lugo, que también es un gran propulsor de especialidad del país y es director de la regional de Luque, de donde es Papi Villano. Así que ustedes pueden entregar una palabra a Papi de todo homenaje. Papi Villano va
tengo la satisfacción de que en esta vuelta a lo que puede estar el amigo Luis, hoy día nuestro diácono de la ciudad de Luis, amigo Luis, diácono de la ciudad de Luis. Bueno, a mí me puse de pie poco que me España y en la iglesia de Dios. Estoy tampoco en España y en la catuya ni la iglesia de Dios. Ahora, a mí me han dado la iglesia de se sube que hoy la niña puede ver. Y a través de la Radio Nacional de Panamá, soy el niño guaraní, en el folclore, en el teatro, en el Paraguay, se ha incluido como 3, 4, 5 millones y me ha sorprendido de que distintas localidades hoy hay una entidad la lengua y cultura guaraní. Peña de guaraní, como peña de muslim. Peña de niña guaraní, de cantuimado de pesa de Yiburu, a Ejacua, y Buku, y Yapayuay, y Yiburu. Pero para mí me ya cuida no estaba en la misa fuera de esta región, pero de cantuimado de Yiburu. A ver, para mí me voy a poder pues la gente todo. Ya por llegar a la España y nieve, no le doy el mismo sabor, no le doy el mismo condimento. Pero para mí me llamo mi jefe a ver el vuelo que le da España y nieve a ese país. Como aquel indiano retornante de aquí, de hecho, usted para la Suiza en Silva, Maravilla para mí, hoy le quiere yo mucho que puede minter ese corazón en el mundo de Cuba, aunque bien acá, y me esa pregunta. El boleamina se ve para el ya sabe cómo el mismo sabor. Venga, tu mujer, el poeta y cultura y trabajo. El poeta. El guaranismo ya era un campo. La gente lo malinterpreta. Hoy Mohamed Puñani tiene muy bien eso de campo. Sino la palabra campa es, en vez de decir la palabra de Catuy, fruta prohibida. A la Catuy de darse amor, se vida, se esperanza, mi cielo. Hay globalizar eso es ese campo. Eso es ese campo. Aunque venga en mi cultura, puede ir a la país de la cámara, lleva. Algunos dicen, corazón muy bien. Pero la proteína en negro, cada enseña la poesía, adecuada, licencia poética, etc. En vez de decir, mi amor, me dice, campaña, mira, tu salario es después dice, mi amor, permita conocer, esa la examinar. Se manda todo existir, para eso conocer todo existir. Entonces hay que retirar de la teología, no se entiende la teología. Usan de poesía y eso. Regresaba a acampar el invierno del perro, en la calle sin entierro, a un bebé que culpaba, a un pesa que no guapa, sin duelo y sin consuelo, bajo la sombra del reencarno, me engañáis el trabajo. O servicio de poesía, pero se ve gloria. Era que jamás, el tráiler se van a hacer el salario. Ahora voy a ir a jugar no hay nada. Se realiza el tema que toma. La llama también no hay. Ahora que llega a utilizar el espíritu a ver en mi guaraní, cuando viene y su ir a el poblado y Buenos Aires de Mando País. Y la última palabra que digo, fuiste idioma de mis abuelos y me arruinaste cuando nací. En mi partida será un consuelo, oír palabras en grande. Esa es el grupo de ahora, a realizar el sabor que me nivel de
que y con Cabo, no y mía de papá así que es un gusto hacer tener acá a papi. Desde el primer homenaje del año a Héctor, en este caso, a un destacado trabajador de la cultura, como sin duda lo es. Y yo le decía, el ministro vino con un trabajo que quiere compartir con todos nosotros y creo que ese va a ser el mejor broche final para esto que estamos protagonizando, porque después vamos a hacer la foto grupal con ellos y ya en el fondo el olor a Oribe. Así que haya todo lo que se te venimos a Corín, Ruta Coamel, Gaba Cuipe, Gaba Cuipe, que ahí se me viene para Azul, a un pequeño que está en las entidades. Ministro. Oye, Isabel, con mi memoria viva, voy a ponerme a mi memoria Fatiago y Gabriel García Márquez. Ayer veía por Anisha, sabe que va a estar a esa. Shemishime, Ogape, Mocoin, Guau y Acuba. Jesús que se castellano me ha sido catubando. Añenesha mi guardi ñaneñe gallo pe guajabope cachape pero pe alfabetización y me ha puesto catu castellano 20 upeba se lleva ni punto con ajaría de bani pues cuando toma me cabeza sanduca taiga acatu añeja más nace sin hacer diferencia Juana estaba votando en el NGT a Cecileta, y tu mamá me daba algo en el NGT. Y en tu chamba es después tu sabía, pero en el NGT ya te dejó cada cube conmigo. La lengua es una forma de interpretar el mundo, de descifrar la realidad, de sentir el universo que digo mi estudioso volar. Algo que siempre conmigo. Allí André, Jorge Luis Borges, que cada quien puede coger invadente y viva sus posesiones secretas. Hija de que las palabras no son solo su sentido. Guape, el punto no tengo ya aquí. Voy a ahondar un poco en lo que ya adelantó ahí el amigo Pablo. Decía Borges que no es posible traducir exactamente a ningún otro idioma, por ejemplo, la frase estaba sentadita. Podemos decir en inglés, she was seated, y estaba sentada. Pero al hacerlo se ve enseguida que se ha perdido la carga de inocultable ternura, de ese cierto cariño o simpatía hacia quien estaba sentada. El abanico de matices o caliente en el camino de la traducción. Borges concluía que las palabras provenientes de otros idiomas y que se refieren a emociones no son traducibles. Pero, volviendo al ejemplo anterior, lo de estaba sentadita, la dedicatura italiana de
Ella en bruja, que ella lleva sobre Ohio, vamos a pasar a la vamos a sacar una foto, si no me permite, que va a pasar un poco por el Brasil. Vamos a tener la presentación que hizo hace un momento. Nosotros le agradecemos de corazón a cada ministro, a nuestro querido amigo Fabi, al profesor Leonardo, por su presencia hoy. Y les invitamos siempre, ustedes vienen acá, el primer domingo, estamos siempre en los pobres, de cosas llenas. Y como ya les contamos, gente que viene de todo el país, gente que hace tanto tiempo trabaja por la promoción de Guaraní. Cada uno en su comunidad haciendo lo que tiene que hacer. Justamente el ministro de Paso de Trabajo Comunitario, con el profesor Federico González, tenemos previsto ahora una colación en Villalú, pero la gente ya. Itaguazú, Distrito Cerro Corá. Sí, Itaguazú, Maíta, Veterano. Y nosotros, con el equipo de Federico, también con la profesora Marcelina, llegamos a un grupo muy importante de indígenas Maíta, Veterano. Y vamos a tener en este momento una colación con ellos. Y si por aquí el tiempo a lo mejor permite, tenemos un vehículo con el cual vamos a salir de acá. Para que termine se le de la sala. El 9 de febrero. 9 de febrero. Pues ya yo me quedé en la categoría de la mañana. El 9 también, Pedro. El 9 también, Pedro. Ahora, a ver, que te lleve un para, te hago que Pedro Juan, yo ne cogé a jugar a que me lleve, así que esta invitación, lo mismo que el profesor Leonardo, a todos. Es una experiencia muy importante porque se trata de un trabajo con miembros de comunidades indígenas. Nosotros acá estamos trabajando también con la comunidad de Madrid. Yo sé que acá la profesora Felicia hace lo mismo con varios indígenas allá, lo mismo Saturnina General de aquí. Ayer el caso de Juan Félix también en la zona de Yatequí. De lo que estamos acá, también el caso de José Domingo Campos, aquí Nancy. También el caso de Carmen Caballero, de una comunidad vegana, de donde se rescató, ella rescató no hace mucho, una funeraria. La costumbre de testar hasta hoy a la indígena era un cuerpo recientemente testado, ¿verdad? Así que un poco para el conocimiento del ministro, en estas oportunidades también poder invitarme a acompañarme y ver un poquito estos lugares y repetirle al ministro y a Papi que cada una de las regionales están siempre disponibles para cualquier tipo de emprendimiento de actividad. Y al momento tiene que haber necesidad de que la Ateneo acompañe alguna actividad, mucho gusto, sin ningún tipo de trámite, pero esto es la primera. Bueno, quiero pedirles finalmente si podemos acercarnos, que ya cuando aquí está